Vamos entonces, hermanos, en esta oportunidad a compartir juntos la lectura y el estudio del capítulo 16 de Romanos. Leemos la carta en este capítulo que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, hermano amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Gelefonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Encontramos entonces en este pasaje, en este capítulo, una cosa distintiva por sobre todas las escrituras. Es esta larga lista de salutación que es única en todos los evangelios, en todas las cartas. No hay una lista tan detallada de hermanos a los cuales Pablo quisiera dar estos saludos. Probablemente como una forma de lograr una mayor identificación con aquellos hermanos a los cuales no conocía personalmente. Recordemos que esta carta Pablo, como ya hemos visto, la escribe a hermanos que una congregación a la cual, o una ciudad en la cual había varias congregaciones, como vamos a ver ahora, que todavía no había visitado y que estaba como vimos la vez anterior, teniendo la intención de visitarlas en breve. Pero entre tanto les escribe, y como podemos ver, esta carta parece indicar que fue llevada por esta hermana Febe. Cuando leemos estos versículos, el 1 y el 2, encontramos un trato diferente al resto de los saludos,
porque no la saluda a Febe, pero sino que la encomienda a los hermanos, lo cual podemos también con eso dar a conocer un poco más, y lo podemos también ver a lo largo de la historia y de la escritura, que cuando una persona iba a una ciudad, generalmente no había una buena logística, una buena infraestructura hotelera, y uno de los hermanos generalmente trataba de ubicar a las familias o los hermanos cristianos en el lugar, y llevaba a veces cartas para justamente ser aceptado por la comunidad en forma local y poder ser acogido. Y esto es justamente lo que hace esta hermana Febe, llevando la carta de Pablo, es el que él también les encomienda a los hermanos de la ciudad que le acojan amorosamente. Como dice acá, podemos ver varios detalles. Primero, que era una hermana activa, de una gran autoridad y actividad en la iglesia en Cencrea, que era el puerto de Corinto, por lo cual podemos ya con esto también descubrir que había una iglesia no solamente en Corinto, sino en Cencrea, que era el puerto de la ciudad de Corinto. O sea, eran iglesias de la región. Y encontramos aquí también, dice que la recibáis como es digno del Señor, como habíamos mencionado, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y la expresión aquí para ha ayudado a muchos, el término está relacionado con una persona que es protectora. Dice, la expresión original fue protectora mía y de muchos, lo cual nos da a entender que probablemente, y también apoyado en el hecho de que se menciona a Febe y no se menciona a ningún varón, pensemos una sociedad mucho más desigual, donde la mujer tenía una menor jerarquía que el hombre, encontramos que evidentemente esta mujer tenía una muy buena posición económica, una determinada jerarquía, lo cual le permitió tener la autoridad como para llevar ella misma esta carta, así como también, como vemos aquí, haber protegido, vamos a decir, apoyado, soportado de una manera especial a Pablo y a los hermanos que estuviesen con él. Seguramente una persona con muy buen pasar económico, y que no sería de extrañar que hubiese tenido la oportunidad de viajar a Roma por algún comercio, alguna actividad secular. Basado eso, Pablo entonces aprovechó y le hizo alcanzar a ella esta carta. Esta carta, como dijimos, es una carta escrita hacia el año 56, 58, unos 10 años antes de que Pablo finalmente fuese ejecutado en la misma ciudad de Roma. Nos encontramos antes y adelante podemos pensar no solamente en esta carta como una larga lista, en la cual vamos a poder sacar algunas conclusiones y aprender algunos pensamientos, algunos desafíos para nosotros, sino también podemos mencionar esta como una segunda lista de héroes de la fe, porque no debería extrañarnos de que muchos de estos hermanos vamos a ver que algunos sufrieron y otros habrían de sufrir con tribulaciones, pruebas, y no sería tampoco de extrañar que fuesen también víctimas en el primer episodio de la persecución de los cristianos alrededor de esos 10 años posteriores, cuando Pablo finalmente en el año 68 aproximadamente, en la primera persecución encabezada por Nerón, es ejecutado. Encontramos entonces aquí también, por así decir, otra lista de héroes de la fe, donde las primeras personas que encontramos, que también ya las conocemos, son Priscila y Aquila. Ya más de una vez hemos visto su accionar en la historia bíblica. Son mencionados, como sabemos, en forma particular, Priscila en primer lugar y Aquila luego, porque muy probablemente la figura de Priscila fuese mucho más notoria en sus dones, en su capacidad, en su conocimiento bíblico, en su participación en la congregación. De todas las veces que se menciona a Priscila y Aquila, solamente dos se las menciona primero a Aquila y luego a Priscila.
Se lo menciona aquí la primera vez, primero en Hechos 18:2, cuando fue por primera vez presentado este matrimonio, que sabemos eran judíos que habían tenido que salir de la ciudad de Roma por un edicto de Augusto César, y que luego, al haber muerto este emperador, ellos pueden volver y forman nuevamente una iglesia, como vamos a ver más adelante. Y la segunda vez también donde se menciona por Aquila en primer lugar de Priscila es en 1 Corintios 16-19, porque probablemente son las primeras veces que hay contacto entre los autores bíblicos con estos hermanos, donde por tradición el varón se nombraba primero, pero luego al correr el tiempo e irse notando la mayor peso, la mayor trascendencia de Priscila, es donde se invierte el orden para darle la diferenciación dada la mayor capacidad de Priscila. También obviamente ellos han sido, como menciona acá, colaboradores de Pablo desde el comienzo hasta el fin, porque también son mencionados en su última carta, en 2 Timoteo 4. Colaboradores, como dice aquí en el versículo 4, que expusieron su vida, y el original habla de como una expresión también muy habitual para nosotros, arriesgar el cuello, ¿sí? Pusieron su cuello en juego, lo cual es muy probable que esto haya sido relacionado con aquella revuelta en la ciudad de Corinto que encontramos en Hechos 18 del 12 al 17, donde Pablo tiene que finalmente irse de la ciudad, se va también con Priscila y Aquila, y podemos suponer que esa es una de las muchas posibilidades que hayan estado ellos realmente en la situación de arriesgar sus vidas por Pablo, así como lo hicieron otros hermanos también en esa oportunidad allí. Vemos también, como dijimos en el versículo 5, que hay una iglesia en su casa, como la hubo también en Éfeso. Ellos se ve que no solamente tuvieron que moverse de la ciudad de Roma a Corinto, sino que también a Éfeso, como encontramos en 1 Corintios 16-19, lo cual en estos momentos nos debe llamar a la relación de lo que están haciendo nuestros hermanos misioneros Juan Carlos Coletti, donde ellos, a cada nuevo lugar que el Señor los llama, están estableciendo una iglesia. Un verdadero desafío para los hermanos jóvenes y no tan jóvenes que somos matrimonios. Debemos pensar que debería nuestro hogar ser un potencial lugar de reunión. Es un desafío que muchos de nosotros deberíamos analizar con seriedad y poner delante del Señor. En este versículo 5 nos encontramos también con el hermano Epeneto, que todo parece indicar, como dice aquí, que fue el primer hermano que fue al cual Pablo llevó a los pies del Señor en Acaya, lo que sería Asia Menor. Encontramos luego a María, una hermana judía, que dice que ha trabajado mucho, que ha hecho, la expresión habla de una gran variedad de trabajos, muchas tareas. Y luego menciona a Andrónico y a Junias. El nombre Junias no está muy definido, hay diferentes opiniones sobre qué tipo de nombre es, si es un nombre femenino o masculino. Lo cierto es que nos encontramos con estas dos personas que, como vamos a ver en varios pasajes más adelante, y por los nombres también, eran cosanguíneos de Pablo. Él los llama parientes. No podemos garantizar de que realmente fuesen parientes de su familia, más que cosanguíneos serían connacionales, o sea que eran hermanos judíos. Y también un detalle a destacar, que han sido compañeros de Pablo también en sus prisiones. Además de ser compañeros de Pablo en sus prisiones, han sido hermanos que eran muy estimados por el resto de los apóstoles, como vemos eran hermanos judíos, reforzando el concepto de mis parientes,
y que además se habían convertido anteriormente a Pablo, como dice, y que también fueron antes de mí en Cristo. Sin duda Pablo los tenía como muy apreciados, o podemos mencionarlo como muy apreciados, porque una y otra vez cuando leemos en las cartas y vemos también su testimonio en Hechos, Pablo tenía sin duda un gran resentimiento, una gran aflicción de pensar en cuántos hermanos él había llevado a la cárcel o había ido conspirado contra sus vidas. Los aprecia mucho porque sin duda aún siendo familiares de él, como sabemos, o sea, connacionales de él no hubiese dudado de llevarlos a prisión antes de convertirse o de matarlos. Es una de las cosas, y ellos mismos compartieron luego prisión con Pablo. Sin duda había generado una gran afinidad con Pablo este par de personas. Sabemos si fueron, no tenemos la certeza que hayan sido un matrimonio. Todo parece indicar de que así lo fuese. Junias, como dijimos, es un nombre que está muy definido si es femenino o masculino. Probablemente sea un matrimonio que Pablo, como hemos visto, eran también judíos. Encontramos luego el saludo a Amplias, que es uno de los tantos nombres que vamos a encontrar en la lista que están relacionados con personas esclavas, que habían sido esclavas. Podían seguir siendo esclavos o haber ya logrado su libertad, ser libertos. Pero aquí menciona que era también una persona amada por Pablo. Lo mismo pasa con el versículo 9, donde habla de a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Urbano es un nombre típicamente romano, muy probablemente también que fuese un esclavo, porque es un nombre que habla de una calidad de la persona, que es una persona que ha nacido, que vive en la ciudad. Recordemos los nombres de los esclavos, vamos a ver más adelante, no eran tan sofisticados o relacionados o estaban muy relacionados con alguna característica de la familia o algo similar. Y lo mismo pasa con Estaquis, que hay opiniones, diferentes opiniones, porque el nombre significa espiga y es un nombre griego. Entonces nos encontramos aquí con hermanos esclavos, romanos, griegos, que ya estaban en la ciudad de Roma, pero que obviamente habían ya tenido contacto con Pablo. Eso es lo que nos debe debemos prestar atención. Esta larga lista de más de 20 personas que se menciona aquí, eran todas personas que Pablo había tenido conocimiento y había trabajado con ellos y que el Señor los había llevado finalmente hasta Roma. Algunos de ellos, vamos a ver más adelante, estamos hablando de hermanos que probablemente hayan sufrido una seria persecución, como en el caso que vemos en el versículo 10, donde dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Por qué decimos que puede haber sido alguna persecución o alguna dificultad grande? Porque este término aprobado en Cristo, que es el mismo que se utiliza en 2 Corintios 2:15, presentarte a Dios aprobado, es el término que se utiliza para los metales cuando se los somete a temperaturas, para probarlo, para purificarlo. Probablemente haya pasado por alguna prueba exigente y el Señor la haya permitido superarla. En el caso de el siguiente saludo, nos encontramos de Aristóbulo, hay muchas probabilidades que haya sido alguno de los parientes de Herodes. Y al saludar a la casa, no sabemos, podemos encontrar acá una doble posibilidad: o que no fuese un creyente prominente, o que ya hubiese fallecido, pero que obviamente, siendo el más importante aún, la familia se siendo reconocida como la casa de Aristóbulo. Lo mismo vamos a ver más adelante que ocurre en otros casos. Saludar a Herodión, mi pariente. También aquí mencionando Herodión, es un nombre directamente relacionado con la familia de Herodes, y siendo pariente, evidentemente también era un judío.
Y saludad a los de la casa de Narciso. Y acá el nombre de Narciso también es un nombre relacionado con esclavos, y no al igual que en el caso de Aristóbulo, pudiese ser de que él hubiese ya fallecido, porque justamente acá en el versículo dice los cuales están en el Señor. Están en el Señor, obviamente, aquellos que estaban en la casa, hasta puede ser que fuese toda una familia completa, o se esté mencionando en forma indirecta a una congregación, que estén en la casa justamente de este hermano Narciso. En el versículo 12 nos encontramos también nuevamente a una serie de hermanas. Vamos a ver, hemos visto ya varias hermanas en este listado, y nos encontramos con Trifena y Trifosa, las cuales trabajan, y un término que habla también de un trabajo duro, y por el nombre, que es como un juego de palabras, podemos suponer que eran o hermanas gemelas, que los nombres significan delicada o refinada, o también que hubiesen sido esclavas, y en ese caso tampoco tenemos certeza si eran ya libertas o no. Y hay una nueva hermana también mencionada aquí, saludada a la amada Pérsida, cuyo nombre también parece ser el nombre de un esclavo, y también hace referencia al lugar de origen de Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Esta expresión probablemente está hablando de una persona ya mayor de edad, que ya no tiene tanto vigor, y que por eso ahora Pablo dice que ha trabajado, no porque no lo quiere hacer, sino porque ya ahora están sus fuerzas disminuidas. Entonces encontramos en este grupo de hermanos que mencionamos hasta ahora, probablemente encontremos, vamos más adelante a confirmar, todo tipo de clases y características de los hermanos que Pablo está saludando. En el versículo 13, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con el saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. El término escogido no está relacionado con que haya alguna diferenciación en particular, sino simplemente por el hecho de su compromiso o de su dedicación al Señor. Él realmente había dilucidado que el Señor lo había elegido, él había tomado como que esta misión que el Señor le había dado era no por su propia capacidad, sino porque el Señor en su gracia así lo había determinado. Y como podemos muchos de nosotros recordar, es muy probablemente el hijo de Simón de Cirene, que está mencionado en Marcos 15:21. Esto lo podemos suponerlo primero porque obviamente Simón de Cirene Marcos, que es una carta, un evangelio escrito a los hermanos romanos, en especial al pueblo romano. Es una carta escrita probablemente en Roma mismo. Se menciona que este Simón había sido el padre de Alejandro y de Rufo, y luego menciona justamente a la madre de Rufo, lo cual nos habla que Simón podemos con bastante posibilidad aseverar que Simón había llevado el evangelio a su familia, y toda su familia había llegado a los pies de Cristo, y su madre había también tenido una gran dedicación, no solamente por su familia, sino también por Pablo en su momento. Por eso esta expresión madre de Rufo, y también suya por el cuidado de la identificación que muchas veces uno puede hacer cuando hay una persona mayor que toma cuidado de uno. Luego viene este listado también de distintos nombres, todos muy relacionados con posiciones de esclavos. Saludar a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Tanto Asíncrito como Hermas y Hermes son nombres
tradicionalmente identificados con los nombres de los esclavos. Y aquí menciona y a los hermanos que están con ellos, porque probablemente, por lo menos, pudiese ser que estos 5 hermanos estuviesen al frente de una congregación o que fuesen líderes de distintas asambleas en Roma. Por lo tanto, podemos inferir que en esta carta nos hemos encontrado, por lo menos hasta ahora, con 2 o 3 congregaciones. Pero no son las únicas que nos vamos a encontrar, porque cuando vamos en el versículo 15 también nos encontramos con algo similar. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Lo cual también nos menciona aquí probablemente la identificación de otra congregación dentro de la misma ciudad de Roma. No nos permite la información histórica asegurarlo, pero es muy probable que tanto Filólogo como Julia fuesen un matrimonio y que Nereo y su hermana fuesen sus hijos. Y también acá hay el caso de Olimpas y de Julia, son nombres también generalmente asociados a esclavos. Y Olimpas obviamente un nombre de origen griego. Julia un nombre asociado a los esclavos y relacionados también con la casa del César. Encontramos entonces hasta aquí que cuando hacemos una breve recopilación de todos los hermanos que nos encontramos en esta lista de saludos, hay una variopinta diversidad. Nos encontramos con hermanos judíos, encontramos con griegos, encontramos romanos, encontramos libres, encontramos esclavos, encontramos hombres, encontramos mujeres, lo cual es para la costumbre de la época, es sin duda, y para la literatura es sin duda revolucionarlo, por así decir, porque también está basado en que el Señor, como habría declarado Pablo también, había hecho que de los judíos y los griegos en la pared intermedia había sido derribada, y que para el Señor no había ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, ni ningún tipo de discriminación. Y obviamente todos estos hermanos, en la situación que el Señor los había llamado, probablemente algunos pudiesen ser esclavos que habían sido libertados, como mismo Pablo en su momento anima a aquellos esclavos que habían sido convertidos, que pudieran llegar a recuperar su libertad, que lo hiciesen, pero que si no, el Señor sin duda, en la condición que ellos habían sido llamados, el Señor los habría de usar. Encontramos luego, a partir de este versículo 17, una expresión que ya usó Pablo en el versículo 30 del capítulo anterior. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Este más os ruego lo llama a tomar, es un llamado a la acción, a prestar atención justamente a esto, a aquellos que causan divisiones. Y en el original Pablo la idea de las palabras habla de que él estaba pensando en casos concretos, que obviamente él no menciona en forma explícita en la carta, pero que los hermanos iban a entender cuando llegase en la misiva. Y los llama a que justamente se aparten de ellos. Como Pablo justamente también le recalca a Timoteo en 2 Timoteo, que Pablo le invita a que no contienda con los enemigos de la fe, luego de haber intentado mostrar la verdad y haber sido rechazados por ellos. Como dice acá, estas personas no sirven al Señor, sino sirven a sus propios vientres, y que con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, lo cual nos hace recordar también lo que dice en Filipenses 3:18 al respecto, y lo que también Pablo destaca en 2 Timoteo 3, donde habla también de que como estas personas inescrupulosas engañan y seducen a los hermanos que no están bien formados. Versículo 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y esta frase es
nos hace recordar lo que nos menciona el 1 Tesalonicenses 1:9, que todos, cuando Pablo llegaba, ya todos habían enterado de lo que había hecho pasado, porque se habían dado testimonio. O sea, el testimonio de la iglesia de Roma, los hermanos habían llegado a Roma y su testimonio había vuelto. La onda expansiva del evangelio había llegado de vuelta a Pablo, mediante justamente las acciones o el trabajo que habían hecho ellos. Y así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, Pablo dice, los anima, está contento de la evolución de ellos, pero habiéndoles advertido del peligro de estos hermanos, les llama justamente la atención en que sean sabios y que sean ingenuos, o por así decir, sean como niños o incapaces o inhábiles para el mal. Como dice en 1 Corintios 14:20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo cual, obviamente, esta expresión, aplastará en breve, sabemos que ha ocurrido un largo periodo de tiempo, pero como también nos dice en 1 Pedro, quizás por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos por algunas pruebas. Quizás para nosotros, desde nuestra perspectiva, pasa demasiado tiempo hasta que el Señor obra, pero en su momento con el cual es el correcto y el adecuado, el Señor habrá de obrar para Él tener la victoria sobre Satanás y ponerlo bajo nuestros pies. No porque nosotros lo vayamos a poner, sino que Él lo va a poner bajo nuestros pies. Algo similar a lo que pasaba en Josué capítulo 10, donde luego de ser vencido todos los reyes, Josué llama a los príncipes a poner los pies sobre ellos, no porque ellos lo hubiesen logrado, sino que Dios había obrado. Y luego nos encontramos con los saludos de los hermanos que están con Pablo. Timoteo, ya lo conocemos, Lucio, Jasón, Sosípater, son todos hermanos, también mencionamos acá que son hermanos judíos. Todos estos los encontramos, muy probablemente son los mismos hermanos que encontramos en Hechos 13 o en Hechos 17 o en Hechos 20. Y luego encontramos también a Tercio, que fue quien escribió la carta, nombre de esclavo, porque significa el tercero. O sea, difícilmente a un hijo le va a poner que es el tercero como nombre. Y luego encontramos a hermanos justamente de Corinto. A Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, tenía la iglesia, como sabemos, una iglesia en su casa. Erasto, el tesorero de la ciudad, probablemente sea el mismo que el de 2 Timoteo 4:20, y el hermano Cuarto, otro esclavo más que estaba junto con Pablo en el momento de escribir la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y luego viene una doxología, que es la más extensa que Pablo escribe, que algunos manuscritos antiguos no la tienen, pero que sin duda reflejan el deseo, es una oración finalmente de Pablo elevando al Señor por intercesión por los hermanos, porque dice: el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha mantenido ahora, y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la ley, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y aquí obviamente, aquí vemos nuevamente mencionado este misterio, al cual Pablo luego en Éfeso vuelve a recalcar, que el hecho de que habíamos también nosotros compartido en Romanos 15, el misterio de que la salvación no era solamente para los judíos, sino que Pablo había expresado, el Señor había expresado a través de Pablo, mejor dicho, de que la salvación era tanto para los judíos como para los gentiles. Y aquí en esta última doxología, Pablo
le pide a Dios, justamente reforzando lo que veníamos mencionando en versículos anteriores, que los sostenga, los confirme, que los hermanos habían finalmente recibido el mensaje del Señor. Ante las pruebas y las dificultades, ellos pudiesen estar seguros de que el Señor habría de ayudarles, habría de sostenerles, y habría finalmente de un día poder reunir a todos aquellos que habrían de ser sus hijos en la eternidad. Pablo saludó mucho. No sabemos cuántos de estos hermanos Pablo finalmente pudo reencontrarse luego cuando él viajó a Roma. Como dijimos, muchos de estos hermanos sin duda amados, trabajadores y colaboradores. Vemos las distintas expresiones que Pablo tuvo. Habrán pasado, estando en Roma, por la persecución, por la prueba, y sin duda que el Señor fue el sostén, como vemos que lo ha sido para todos los hermanos a lo largo de la historia. Que vamos nosotros en esta oportunidad a leer este largo listado de hermanos que simplemente quizás la punta del iceberg de todos aquellos hermanos con los cuales Pablo trabajó. Nos llama la atención la cantidad tan extensa de nombres, y que Pablo saluda en una ciudad a la cual él no había llegado, pero sin embargo todas estas personas sí habían llegado. O sea, él conocía a todas estas personas, y en aquella época donde los medios de transporte y las comunicaciones y los tiempos eran tan diferentes a los que son hoy en día, todos estos hermanos habían llegado hasta allí y estaban predicando el Evangelio en el mismo centro del imperio. Qué enorme lista de hermanos y anónimos, sin duda, habrán acompañado y sostenido a Pablo a lo largo del tiempo, lo cual nos llama a nosotros también al ánimo y a la reflexión de que quizás para nosotros la obra en forma local el trabajo que podemos nosotros hacer en forma local pudiese pasar desapercibido para la mayoría de nosotros y la mayoría de los otros. Como hemos visto, la iglesia cumplió más de 100 años y muy probablemente muchas generaciones de hermanos anteriores y futuras habrán de desconocerse porque han hecho su trabajo en forma silenciosa, han hecho su trabajo en forma fiel, pero no han quedado registros, como sin duda muchos hermanos que también colaboran con Pablo no han quedado. Este sí es una pequeña lista, porque estos hermanos Pablo sí los estuvo trabajando y se dio la ocasión de que los nombrase, pero sin duda debe animarnos a que aún aquellos que fueron nombrados una sola vez, detrás de cada uno de estos nombres hay una vida de un hermano, de una hermana, que sin importar su condición económica, social o su nacionalidad, el Señor usó para extender su obra. Que nosotros nos animemos también a que, sin importar nuestra formación, nuestros conocimientos, nuestra calidad humana a los ojos de los hombres, podamos nosotros también ser llamados, como han sido llamados estos hermanos, amados, los que han trabajado mucho, los que hemos sido colaboradores y que hemos sido también aprobados por el Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a cumplir esta tarea que sin duda Él tiene para cada uno de nosotros. Amén.